Bueno, pues vamos con el segundo vídeo del día, hoy martes 3 de enero, grabado con el móvil sin editar para comentar 3-4 cuestiones que yo creo que son bastante importantes. En primer lugar, una noticia de última hora que hemos conocido hace muy poquitas horas, esta misma mañana, esa denuncia, esa querella que Vox va a presentar en el Tribunal Supremo contra Gómez de Celis, contra ese sectario vicepresidente de la mesa del Congreso cuando censuró, cuando cayó, cuando expulsó de la tribuna del Congreso a la diputada de Vox Patricia Rueda. Fue el pasado 29 de noviembre cuando se refirió, ¿no?, a los filoetarras de Bildu como filoetarras, y todos recordaréis esa secuencia con ese sectario vicepresidente de la mesa del Congreso, el socialista Gómez de Celis, censurando, silenciando, callando, expulsando a Patricia Rueda de la mesa del Congreso Vox, que presenta una querella ante el Tribunal Supremo al ser aforado en este caso por un delito de prevaricación, sabiendo además que los miembros de la mesa del Congreso tienen que tener neutralidad política y, por supuesto, plena libertad de expresión para todos los diputados. Por tanto, es una actuación, una acción que ha anunciado Vox esta misma mañana. Lo ha hecho Marta Castro, que es la responsable jurídica del partido, y como digo, me parece una actuación bastante acertada, ¿no? Porque obviamente esa vulneración sistemática de los derechos de los diputados que realizan siempre la extrema izquierda contra Vox, por supuesto, no puede quedar impune, y esa querella presentada en este caso contra ese sectario vicepresidente Gómez de Celis. Pero no solamente Vox arrasando al Partido Socialista de Pedro Sánchez con esta acción, también nos vamos a Comunidad Valenciana, el caso Azud, ¿no? Esa más que presunta o supuesta financiación ilegal del PSPV, del Partido Socialista de Comunidad Valenciana, y que Vox ha solicitado, por supuesto, personarse en el caso como acusación popular, porque la lucha contra la corrupción política, que es una de las banderas que siempre ha defendido la formación de Santiago Abascal, tenemos esa corrupción del Partido Socialista de Valencia, ya es el famoso caso del 5%, ¿recordáis ese famoso caso del 3%, del 3% de Jordi Pujol? Ahora en Comunidad Valenciana el Partido Socialista sería el 5%, ¿no? Esas comisiones, vamos a decirlo así, para las adjudicaciones de obras públicas, y como digo, esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Sin duda, el poder personarse como acusación popular yo creo que vendría muy bien de cara a la cita electoral autonómica de Comunidad Valenciana, que la tendremos en este año 2023, en abril, mayo. Veremos a ver Ximo Puig qué es lo que decide hacer, porque obviamente al Partido Socialista pues le empiezan a crecer los enanos. Por supuesto, tristemente en España ya sabemos que la corrupción no pasa factura. Ahí está el caso de los ERE, 700 millones de euros malversados, ¿no?, y robados a toda la ciudadanía, y el Partido Socialista en Andalucía, que sigue obteniendo representación, el Partido Popular, que también, por supuesto, es experto en corrupción, pues también sigue teniendo un montón de votos, etcétera, etcétera. Tristemente en España la corrupción no pasa factura, pero bueno, como digo, creo que es una fantástica noticia las actuaciones o las acciones judiciales que quiere realizar Vox, que pueda estar como acusación popular, y en este caso que caiga todo el peso de la ley sobre ese Partido Socialista de Comunidad Valenciana y su presunta financiación ilegal, que por cierto, seguro que no habéis escuchado nada de esto, ni en La Sexta, ni en Lo País, ni en ningún sitio, porque ya sabemos que lo de hablar de la corrupción del PSOE en los medios palmeros y los medios progres no es que quieran hacerlo muy a menudo, ¿no? Por lo tanto, esas dos cuestiones, como digo, destacadas, esa querella contra el vicepresidente Gómez de Celis y también el personarse, en este caso como acusación popular, como digo, en esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista, en este caso en Comunidad Valenciana. Más cosas, la ruina absoluta de España, ¿no? Hoy han salido los datos del paro del mes de diciembre de 2022 y, por supuesto, tenemos mucha propaganda, ¿no?, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que muchos medios palmeros lo están repitiendo, diciendo que eso está muy bien, que está todo genial y que España, vamos, va cojonuda, cuando por supuesto sigue siendo el país de Europa con más paro total, femenino, juvenil, país que más cayó el PIB, una inflación que sigue siendo muy elevada, salarios que siguen siendo muy bajos y, por supuesto, un encarecimiento de la vida y un encarecimiento, bueno, pues de los productos básicos bastante notables, ¿no? Mientras que por ahí empiezan a regalar cheques, empiezan a regalar paguitas para comprar el voto, porque lo de recortar el gasto, los chiringuitos, las subvenciones a Pedro Sánchez no es que le interese mucho, ¿no? Pero quiero resaltar 3-4 datos que muestran la realidad
complicada y jodida, para hablar mal y claro, de la economía española frente a la propaganda y los fuegos artificiales de Yolanda Díaz, el gobierno de España y todos sus medios palmeros, ¿no? En primer lugar, los autónomos, ¿no? Que yo creo que es una figura muy destacada para ver realmente la robustez de la economía de un país, ¿no? Y en España resulta que tenemos un estancamiento en los autónomos. Apenas en el año 2022 ha habido un aumento de 5 autónomos respecto a 2021. El aumento de los autónomos en 2022 es de 5 personas. Es el peor dato desde el año 2012 y ha caído el número de autónomos tanto en noviembre como en diciembre. El comercio se ha hundido con 19.000 autónomos menos. En la hostelería, 3.214 autónomos menos. Como digo, ver los autónomos, el sector privado, los que realmente generan la riqueza, ¿no? Y el rendimiento económico de un país, creo que viene bien ese dato, ¿no? El peor desde el año 2012, con caída de autónomos en noviembre y diciembre. Ojo, diciembre, que es la campaña de Navidad, que se supone que tiene que ser una campaña fuerte, sobre todo en el comercio, y fijaos la brutal caída que hemos tenido, ¿no? Nos dice el gobierno, nos dicen sus medios palmeros que tenemos, vamos, 268.000 parados menos que el año pasado por estas mismas fechas, ¿no? Y qué sorpresa. Resulta que el gobierno de Pedro Sánchez utiliza la trampa, ¿no?, de los llamados fijos discontinuos. Hay 500.000 de personas, 500.000 personas en paro realmente, que no trabajan, pero que no se contabilizan en estas cifras por el cambio de la terminología y por lo de la idea de los fijos discontinuos. Y aún así, con la propaganda absoluta, es de los peores crecimientos desde el año 2012, a pesar de la campaña navideña en este último mes de diciembre. Peor crecimiento desde 2012. Y ojo, con la propaganda de los datos, que si cuentas lo de los fijos discontinuos, el paro habría crecido en 300.000 personas. Ante los fuegos artificiales, ante la mentira y ante la propaganda del gobierno de Pedro Sánchez, la realidad, los autónomos estancados y los datos maquillados simplemente por el cambio de terminología. Y por supuesto seguimos siendo el país de Europa, de la Unión Europea, con más paro total, femenino, juvenil, mayor caída del PIB, menor ritmo de recuperación, real, porque obviamente, claro, que se ha caído mucho el PIB, luego vas a crecer más que otros países, evidentemente, pero es que así no se debe de calcular, no es algo absoluto, tiene que ser relativo. Menor ritmo de crecimiento, por supuesto, y una inflación que es cierto que es menos elevada, por unas pocas décimas, pero menos elevada que otros países de Europa, pero claro, con un salario 3-4 veces más bajo, por tanto, por supuesto, somos mucho más pobres. Ante la propaganda, ante los fuegos artificiales del gobierno de Pedro Sánchez, la realidad económica de España. Y bueno, cerramos el vídeo con Macarena Olona. Fijaos que dije desde el pasado mes de noviembre, que parece que fue el último día que hice un vídeo, ¿no?, sobre Macarena Olona. Me acuerdo que además lo grabé en Viena, en Austria, por la calle, cuando hablaba aquí de ilegalizar a Vox y demás. Y desde ese día, creo que fue el 8 o el 9 de noviembre, dije que no iba a volver a hablar de Macarena Olona, ¿no? Pero casi 2 meses después creo que, bueno, merece un comentario algunos de sus últimos tweets que ha ido publicando, que me parece bastante vergonzoso, ¿no? Ya sabéis que Macarena Olona, por supuesto, se llevó el premio al Progre del Año en el último directo que hicimos en 2022, la semana pasada, ¿no? Y como digo, creo que merece un comentario, sobre todo a raíz de los últimos tweets, ¿no?, de Macarena Olona, atacando, no directamente, pero sí indirectamente y subliminalmente hablando a Vox, que por supuesto ya sabéis que defiende desde el principio que no existe ni la violencia de género, ni la violencia machista, ni absolutamente nada de eso. Por cierto, un discurso o un mensaje que también defendía Macarena Olona en su momento, ¿recordáis? No mata a un hombre, mata a un asesino, no viola a un hombre, viola a un violador, etcétera, etcétera. La violencia no tiene género. Me imagino que recordaréis esa brillante intervención de Macarena Olona en el Congreso de los Diputados. 2 años después, sinceramente, Macarena Olona está defendiendo el discurso de Podemos y de Irene Montero. La verdad es que, joder, la evolución de esta señora es digna de estudio, sinceramente, la evolución de esta señora, ¿no? Bueno, todo esto viene a raíz del último caso, ¿no?, que hemos tenido en Fuenlabrada. No sé si os habréis enterado porque no ha tenido mucha repercusión mediática, pero bueno, es una mujer que ha envenenado a un hombre y posteriormente se ha suicidado esa mujer, ¿no? Y digamos que Macarena Olona ha puesto un tuit diciendo que es que, bueno, pues necesitan ese tipo de víctimas para equilibrar la balanza, no sé qué, aquí hablando de balanzas, de equilibrio, de hombres, mujeres, no sé cuál, porque, bueno, digamos que es cierto que mueren más mujeres a manos de hombres que viceversa, y parece que hay que darle mucho bombo a cuando una mujer
acaba con un hombre para equilibrar balanzas o no sé qué historias, cuando aquí ya sabéis que por supuesto todas las víctimas merecen el mismo respeto, todas las víctimas se merecen el mismo minuto de silencio, todas las víctimas se merecen el mismo apoyo, el mismo recuerdo, y todos los asesinos, delincuentes, agresores, como queráis llamarlo, merecen la misma repulsa, sea de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, porque por supuesto la violencia no tiene género, no tiene sexo, ni tiene absolutamente nada, ¿no? Dicho esto, me hace mucha gracia, ¿no? Cuando toda esta gente, al final el feminismo, ¿no? Este absurdo, que no son más que chiringuitos que se ha montado mucha gente, ¿no? Las charos para poder vivir del cuento, hablar de que existe un falso patriarcado, que por supuesto en España no lo existe, hablar de una falsa opresión hacia las mujeres y demás. Sobre todo me hace mucha gracia esto porque simplemente con ver 3 rankings, ¿no? El ranking de accidentes laborales, arrasan los hombres, el ranking de suicidios, arrasan los hombres, por cierto, 4.000 suicidios. En el año 2022 no salen los medios de comunicación, no se destinan recursos, no se habla de absolutamente eso. Sí que tenemos una verdadera epidemia, una pandemia de verdad de suicidios y nadie quiere hablar de ello, ¿no? Los sin techo también arrasan los hombres, por tanto yo no sé muy bien qué tipo de opresión, pero sinceramente incluso hasta las mujeres viven más años y tienen más esperanza de vida que los hombres, ¿no? Por eso, hombre, eso de las mujeres desprotegidas, los hombres privilegiados y demás, accidentes laborales arrasan los hombres, suicidios arrasan los hombres, sin techo arrasan los hombres, ¿no? Como digo, Macarena Olona ha pasado de defender un discurso muy coherente, por supuesto la violencia no tiene género, la violencia no tiene sexo, un hombre no mata a una mujer por ser una mujer tampoco mata a un hombre por el simple hecho de ser un hombre, simplemente un análisis falso para crear esta ideología de género, para crear muchos chiringuitos, muchas subvenciones, para que mucha gente pueda vivir del cuento y demás. Y como digo, ha pasado de defender un discurso coherente a prácticamente defender el discurso de Irene Montero y de Podemos, porque una vez más Macarena Olona también, poniendo un mensaje en Instagram, hablando de la violencia machista, hablando de los patriarcados y demás, y diciendo Macarena Olona que el hombre cuando mata a su mujer lo hace porque la considera su mujer, ¿no? Poniéndose su en mayúsculas, como es su mujer, la mato, ¿no? Por el machismo, no sé qué, no sé cuál. Y no es así, y no es cierto. No es cierto. Si el delincuente, el agresor, en este caso el hombre, considera a la víctima algo suyo, no es por el machismo. No sería el móvil del crimen el machismo, sería celos, la posesividad u otras cuestiones, pero no el machismo como tal. Una vez más se pone el foco en algo incorrecto y no se va al problema real. Y Macarena Olona, de verdad, comprando este discurso podemita, este discurso progre, este discurso izquierdista y feminista, sinceramente es ridículo, ¿no? Sobre todo, por cierto, porque como digo, este caso de Fuenlabrada no ha habido ningún tipo de condena por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Ni por parte de Irene Montero, nunca hay ningún tipo de comentario, ¿no? Tampoco hay comentarios de Irene Montero ni de las feministas cuando estas manadas, ¿no? Pues los autores son individuos incompatibles con la mujer, con Occidente, gente que ha entrado de fuera, que por cierto es un porcentaje muy, muy, muy elevado, pero claro, Irene Montero no dice nada, ¿verdad? Porque Irene Montero solamente se acuerda de aquellas víctimas con las que pueda sacar un rédito político, un rédito electoral, ¿verdad? Y Macarena Olona parece que está jugando al mismo juego, evidentemente, ¿no? Por cierto, no solamente el caso de Fuenlabrada, también el caso de Baracaldo, una mujer que también ha intentado acabar con la vida de sus 2 hijos, de 8 y 10 años, todo en los 2 primeros días del mes de enero, ¿no? Como digo, ni violencias de género, ni violencias de no sé qué, ni violencias de no sé cuál. Todas las víctimas que merecen un mismo respeto. Aquí no se producen víctimas por sexos, ni por géneros, ni por absolutamente nada. Hay muchos otros móviles, muchas otras causas, muchos otros motivos. Pero claro, eso impediría, ¿no? Montar el chiringuito, montar la subvención y que mucha gente viva del cuento, evidentemente. Cadena perpetua para todo tipo de agresor, por supuesto no excarcelándoles, como la ley del solo sí es sí de Irene Montero, y también ser consciente que, por supuesto, sí que hay culturas incompatibles con la mujer, que consideran a la mujer como el zurullo de un perro, y sí que son culturas claramente machistas, pero no es la española, ¿no? Es toda esa gente que estáis permitiendo entrar de forma, vamos, sin ningún tipo de control, no solamente en España, también en muchos países de Europa. Y luego vemos lo que está ocurriendo, claro, porque esto va de Occidente o barbarie. No va de otra cosa, ¿no? Como digo, sinceramente esto es el nivel, ¿no? Y bueno, y Macarena Olona con ese tipo de mensajes busca claramente atacar, no de forma directa, sí de forma indirecta o subliminal, pues bueno, en este caso Vox, que es el único partido político que claramente defiende el sentido común en esta cuestión. Claro que la violencia no tiene género, no tiene sexo, y por supuesto esas cuestiones, ¿no?, que defiende la izquierda obviamente son gilipolleces y no es más que chiringuitos
y mucha gente que vive del cuento. Pues nada, simplemente hasta aquí este segundo vídeo de martes 3 de enero. Como siempre, si os ha gustado, le like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.